Yo también tengo la sensación que ver esta película es como ver a Kafka en el cine. Entonces, si leen la novela y si han leído otras de Kafka, van a sentir que simplemente se está viendo a Kafka en el cine. Entonces, absolutamente idealista, en un idealismo que pretende supuestamente hacer el bien, ¿no? Traer algo bueno, pero es otro tipo de colonialismo y de intervencionismo, ¿no? Ese vagón de alguna manera es el protagonista también de esa película y es todo lo que representa para lo que fue ese asesinato. Y resulta que muchos murieron en esos trenes de chapa, que me parece que todos esos primeros planos y esos enfoques de Bontrier en los detalles de lo que era ese vagón hacían referencia a eso. Pues fue ahí donde murió la gran mayoría pues de esa tragedia. Este es El Matiz. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola, buenas tardes desde aquí. Eh, Vamos a realizar el día de hoy un episodio sobre la película Europa del cineasta Lars von Trier de Dinamarca, eh, a quien el filósofo eslovaco Slavoj Žižek se ha referido a él como aquel persona de la tierra del Lego, de Kierkegaard y de las y del cine, entre esos el cine de este director de cine. Entonces, el día de hoy me presento, sí, nuevamente, Juan Manuel Martínez, editor del Matiz, donde han visto todos estos episodios. El día de hoy tenemos un invitado especial desde Colombia, desde Arauca, Luis Cuellar, quien es historiador y es magíster en escritura creativa y pues también como todos nosotros es docente, creo que de sociología. Entonces, vamos a empezar con una presentación de el autor, del director. Lars von Trier, Dinamarca, 1956. Hola a todos los que nos ven y escuchan. Y sí, en el episodio de hoy hablaremos de una de las películas del director danés Lars von Trier. Lars von Trier nació en el año 1956 en la capital de Dinamarca, en Copenhague, y se ha caracterizado durante su trabajo audiovisual y su filmografía por ser un provocador del cine contemporáneo. Lleva más de 40 años haciendo cine. Su primera película, El elemento del crimen, hace parte de la trilogía eh, sobre Europa, de la cual también hace parte Europa, la película de la cual hablaremos hoy. Hay que decir que Lars von Trier ha hecho más de 14 largometrajes y varios cortometrajes, también una serie de televisión que recomiendo mucho que se llama El Reino, una serie que empezó en los años 90 y que supo terminar hace 3 años, 4 años a través de la plataforma Movie. Es una serie que tiene 3 temporadas, la recomiendo mucho, puesto que plantea temas muy interesantes, especialmente lo que tiene que ver con la ciencia y la religión y la superstición. Películas de Lars von Trier que han trascendido y han generado comentario, debate, crítica. Pueden ser Dogville, una película de 2003 con Nicole Kidman como protagonista. Películas como El Anticristo del año 2009, Melancolía del año 2011. Habrá que mencionar también películas emblemáticas de su filmografía como Rompiendo Olas del año 1996, que le hizo merecedor de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Los Idiotas, una película altamente controversial, la cual recomiendo mucho también, del año 1998. Esta última película se enmarca dentro de un movimiento que
von Trier ayudó a crear junto con otro director escandinavo. El movimiento se llamó Dogma 95 y este movimiento pretendía volver a ciertas bases fundamentales del cine en cuestión de uso de luz natural, uso de sonido natural y el uso también de actores naturales en algunos casos. Bailando en en la oscuridad, también la pueden encontrar en español como Bailarina en la oscuridad, protagonizada por la famosa actriz y cantante Björk. Fue una película que, si bien no fue filmada en Estados Unidos, trata de un tema puramente estadounidense, como es el tema de las penas de muerte, ¿no? Y del sistema carcelario estadounidense. Para mí es un gran placer hablar de Lars von Trier. Ha sido uno de los directores que más he seguido con fervor. Ha tenido ciertas polémicas políticas, especialmente en el Festival de Cannes, quien lo vetó por haber hecho unos comentarios, al parecer, eh, eh, de apología al nazismo. Después hablaremos de esto. Y en los últimos años, infortunadamente, Lars von Trier ha sufrido de un cierto tipo de enfermedad degenerativa que no le ha permitido volver a dirigir. Esperamos que lo pueda hacer próximamente. Europa, 1991. Hola, gracias por la oportunidad. Soy profe de sociales. Estamos hablando entonces de Europa de 1991, de gran director Lars von Trier, donde nos cuenta la historia de Leo Kessler, que es un americano, un estadounidense de raíces alemanas, y en este caso pues regresa a Alemania a buscar trabajo y a descubrir el país de su papá. Eh, Él pretende, a través de su tío, ubicarse como ayudante de cochecama de la empresa ferroviaria llamada Centropa. Y en este aprendizaje, pues resulta metiéndose en una serie de intrigas que tienen que ver justamente con el contexto en el que nos encontramos. Estamos hablando del final de la Segunda Guerra Mundial y cómo las acciones de Alemania llevan en este caso a que Estados Unidos y los aliados pues pretendan quedarse con la victoria. Y pues estamos en una situación bien complicada del final de la guerra donde tenemos una intención de cambio frente a una intención de resistencia. Y Leo Kessler pues termina haciendo parte de todas estas intrigas y en esta serie de actos, acciones, inacciones, pues terminamos viendo el final trágico de esta situación tan compleja por la cual está pasando el mundo y particularmente Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial. Sí, me parece excelente ese resumen, pues la parte que dice Luis ahí de que este personaje, Leo Kessler, queda involucrado en una serie de intrigas, porque en esencia de eso se trata, pues más allá del contexto histórico, si lo llevamos ya a los personajes, a la trama como tal, pues es una serie de intrigas inconclusas y un poco oníricas, o más que oníricas, yo lo llamaría como una suerte de pesadilla constante. Entonces creo que de aquí en adelante que hablemos de esta película, hay que tener en cuenta que esto es basado o inspirado más bien en la novela de Kafka llamada América. Como todas las novelas de Kafka, son inconclusas, lo cual pues le agrega ese tono de medio onírico a la narrativa. Y pues en especial esta película, digamos que no me he visto todas las películas de Lars von Trier, pero esta tiene unas características muy kafkianas, tanto así que el personaje, si hay una toma en la que se le ven los ojos, tal vez después ponemos esa imagen por ahí, se parece al propio Kafka, si uno ha visto fotos de él. Y también es basado en unas cartas, hay unas cartas famosas de Kafka en las que demuestra pues su complejo, su temor
por las mujeres. También hacen parte de esta película un poco, creo que de ahí extrajo algunos diálogos el director. Sí, en esencia, esa cuestión de, no, de estar, dormirse, despertarse, la ebriedad que se ve constantemente, la desorientación, no se sabe en qué dirección va el tren, pues es muy kafkiano y muy de las pesadillas, tal vez, ¿no? Todos los que hemos tenido una pesadilla en la que no podemos salir, ¿no? De estar atrapados. Entonces creo que esto lo describe muy bien, esta película. Entonces quisiera empezar por preguntar un poco qué opinan de esto, del personaje y de la forma en que se narran un poco los hechos de esta película. Entonces, empiezo con, bueno, vamos con Juan Carlos. Yo encontré muy interesante y original la forma en que se narra la historia. Empezamos con el personaje llegando a Europa, pero hay una voz en off, no hay una voz de fondo que va narrando esa llegada y la va narrando como el psicoanalista o la persona que hace una hipnosis y le va diciendo al paciente, bueno, a partir del segundo tal, usted va a entrar en cierta dinámica, usted va a entrar en Europa, usted va a conocer a su tío borracho, usted va a estar en un tren. Esa forma de narrar, algo así como una hipnosis, también representa una suerte de terapia o de introspección al espectador. Lo hace adentrarse en esta historia. La voz de la persona que narra en off es de Max von Sydow, que es el personaje que, el actor que protagoniza la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, la famosa película de los años 50. Es una voz profunda, una voz que invita al onirismo y resulta muy original que se narre de esta forma debido a esa caída o ese trauma que generó la Segunda Guerra Mundial en Europa y en Alemania. Sí, sí, sí. Sí, cabe notar, volviendo a lo de Kafka, en esa novela de Kafka sucede algo similar, pero se llama América porque el personaje va de Europa a América, a Estados Unidos, a Nueva York específicamente. Aquí vemos un viaje inverso, pero el personaje se comporta muy parecido y tiene el tío, todo eso sucede en la novela de Kafka también. Pero bueno, ¿qué más dice Luis al respecto? Con lo que dice Juan, me gustaría relacionarlo mucho y tiene que ver con la voz del narrador, que en este caso Montrier utiliza. Y creo que es una preparación también ante el nivel de drama, tragedia en el que esta historia se va a desencadenar. Em, por otro lado, me llama muchísimo la atención ese universo kafkiano, donde ante todo la historia me resultó bastante agobiante y es muy característica de este escritor y sobre todo el espíritu que refleja, ese espíritu humano contemporáneo, desbordado de información, en donde se abarca muchísimo, pero tal vez se profundiza poco y caracteriza mucho los personajes de Kafka, ¿no? Donde se ven inmersos en estos escenarios que realmente generan mucha angustia. Y y pues todo bajo esa escritura de Kafka tan profunda para conectarlo a uno con la ansiedad incluso, ¿no? Y de cómo en este caso tenemos un personaje que no deja de ser idealista tanto en la película como los personajes de Kafka, porque yo siento que pese a que la situación cada vez se torna más tortuosa en la que se ve envuelto el personaje más confusa, el personaje ante todo no deja de plantear una iniciativa, de hacer algo frente a lo que tiene. Y me parece, bueno, muy, muy interesante. Sí, sí, eso esa, bueno, en francés, en inglés dirían la naivete, esa forma idealizada de ver las cosas de este personaje,
me parece muy de nuestros tiempos. Entonces siento que la película se adelanta un poco a un personaje que existiría hoy día. Y el tipo específico, o sea, la pregunta es ¿por qué, qué hace un estadounidense en ese momento de la historia, cuando ya está terminando la guerra, que puede ser hasta el peor momento para estar allá en Alemania? ¿Qué hace metido allá un joven que, pues en la novela él tiene 16 años, la de Kafka, supongo que aquí tendrá una edad parecida? ¿Qué hace metido ahí él? Y en algún momento la mujer de la que él se enamora le hace esa pregunta y su respuesta es un poco naif, ¿no? Un poco ingenua, porque, porque lo que está diciendo, lo que él sostiene es que vengo aquí a aportar, como aportar a la sociedad, como hacer las cosas mejores, ¿sí? Y descarta un poco, pues, la naturaleza humana, yo digo. Entonces, es una visión un poco progre, yo qué sé, de la realidad, ¿no? Es algo que esta filósofa Camille Paglia critica en alguna de sus charlas, que ella dice, pues se meten a hacer política, pero pues con la ingenuidad de que la gente de por sí es buena y tales. Entonces creo que este personaje es un poco así, él tiene la sensación de que él va a ayudar a contribuir en la mejoría, en la recuperación de Alemania en este proceso después de la guerra, cuando lo que termina es metido en una serie de conspiraciones, incluyendo pues trabajando para los residuos de lo que queda del nazismo un poco. Entonces, sí, eso es lo que observo ahí. No sé si entre esas conspiraciones que observen, no sé qué vean ahí. Yo no puedo dejar de pensar que huye de algo y se deja ahí abierto a la interpretación del público pues en la película y claro, en relación a lo que plantea Kafka en América, ¿no? Eh, y va muy del espíritu humano. Yo creo que las palabras, el discurso, pues es lo que ah, lo que, como esa máscara para mostrar. Y usted en ese volver a empezar, digámoslo de alguna manera, pues usted tampoco va a revelar sus verdaderos motivos. Se me hace que es un poco una información que queda velada ahí también de la película. Eso que menciona Juan Manuel lo comparo con, digamos, metafóricamente con las intervenciones gringas, no solo de un personaje aislado que va con este buenismo, con este idealismo, sí, precisamente muy inocente, tonto de pretender cambiar la realidad en un aspecto macro, ¿no? De las intervenciones gringas que intentaban arreglar los países, como la famosa intervención en Afganistán y también en Irak, y lo que terminaron haciendo fue todo lo contrario, ¿no? Dejar el país en ruinas. Y siempre nos preguntábamos, ¿pero qué hacen los gringos allá? ¿Cuál es su motivo? Obviamente sabíamos cuál era el motivo, ¿no? El negocio, el petróleo, pero es una exploración macro de lo que siempre ha hecho Occidente, ¿no? Los países, países primermundistas, y es pretender juzgar con sus valores y con su conocimiento histórico las realidades del resto del mundo y pretender que esos valores se exporten y se asimilen tal como ellos los entienden, sea desde cierto tipo de instituciones como las universidades o organizaciones como las Naciones Unidas o las diversas entidades de derechos humanos o los gobiernos, ¿no? Los estados que pretenden imponer su forma de ver el mundo. Entonces, absolutamente idealista, en un idealismo que pretende supuestamente hacer el bien, ¿no? Traer algo bueno, pero es otro tipo de colonialismo y de intervencionismo, ¿no? Sí, yo creo que bueno, Lars von Trier como director, pero esta película específicamente hace una excelente crítica a Estados Unidos desde el concepto del liberalismo estadounidense, tal vez. En una entrevista que estuve leyendo, creo que ya tiene sus años, no sé, tal vez de hace 20 años, no recuerdo en qué año es la entrevista. Él menciona, él le advierte, dice, es que estamos corriendo el riesgo en el mundo entero y en Europa de que empecemos a adoptar el liberalismo y el bienpensantismo estadounidense y que se propague por todo el mundo y pues nos va a joder a nosotros.
Esa entrevista no sé de qué año es, pero evidentemente, pues si uno ve la situación geopolítica ahora en Europa, pues ahora Europa adoptó más ese bienpensantismo el propio Estados Unidos, como vemos un poco. Entonces yo creo que esta película, aunque está hablando del fin de la guerra, está advirtiendo lo que significa ese fin y lo que viene de ahí en adelante si la influencia de Estados Unidos, al menos desde ese liberalismo y bienpensantismo y esas intervenciones que, pues de por sí pueda que tengan buenas intenciones, no se puede negar, pero pues con eso traen un poco de consecuencias, como es el intento de tomarse esta empresa Centropia de los ferrocarriles, que es la empresa de la familia de esta chica que aparece en la película, que se enamora del protagonista, Leo, no me acuerdo el nombre de ella, no sé si lo tienen por ahí, pero creo que todo es muy evidente eso, es como una especie de advertencia, lo veo. Y de por sí lo que entiendo es que la trilogía de estas tres películas primeras de Lars von Trier son como una trilogía sobre Europa y sobre la decadencia europea. Entonces creo que lo logra. Parece muy diciente llevarlo al contexto general, ¿no? Podemos ver la perspectiva del personaje como tal, pero si ya lo llevamos a un contexto, vemos entonces que Estados Unidos en este momento como que se pone en la vitrina del mundo como líder de lo que ha sido la contemporaneidad del siglo XX. Y claro que sí, esta iniciativa tiene que mover un discurso optimista, que es el que encarna el personaje. Sí, el personaje este militar, ¿no? Que llega ahí, ¿no? Este militar, pues en realidad que la función de este militar gringo que llega ahí es simplemente lograr negociar la compra o la intervención de una empresa que está ahí, que es la de Centropa, ¿no? Que es los ferrocarriles de la familia de Catherine, la esposa, la futura esposa de Leo, el protagonista. Y pues gran parte de eso tiene que ver con esa familia. ¿Qué observan ustedes de esa dinámica familiar? Y cómo se ve involucrado este protagonista ahí y ese romance kafkiano, obviamente, no sé qué ven ahí. Hubo algo que volvía pues sí, claro, que retomé, porque en su momento cuando leía Kafka realmente me identifiqué mucho con él y creo que precisamente Kafka es como uno de esos escritores que a través de sus novelas, de sus cuentos, por la época en la que escribió, logró de primera mano mostrarnos el espíritu de la contemporaneidad y en medio de esa contradicción tan grande que tiene que ver con todos estos desarrollos abiertos desde el Renacimiento y cómo aquí durante el siglo XX todo esto se pone en cuestión, el conocimiento, todo este espíritu humano inflado desde ciertamente positivista, él logra reflejar como esa angustia ante la que se ve abocado el ser humano y, pues las consecuencias que nosotros conocemos hoy de la historia del siglo XX, ¿no? Donde básicamente tenemos las muertes se habla de 100 millones de personas a lo largo del siglo XX. Y es estos escenarios tan típicos de Kafka donde hay algo muchísimo más grande movido de alguna manera por la ceguera humana y donde ese personaje en particular se ve encauzado, abocado a actuar frente a todo ese caos. Y yo creo que ahí también encontramos como ese valor, porque es que Kafka de entrada podría nosotros identificarnos desde su oscuridad, podría ser, pero no hay que dejar de desconocer ese valor tan fundamental que él plantea desde esa misma acción de sus personajes. Recuerdo en su momento el proceso y ahora con América, donde ¿cómo se llama el personaje? El, Tiene como que do- Kessler.
Bueno, de América. donde el personaje, pese a que hay una progresión en esa historia, a mí me dio la impresión de que esa historia cada vez se iba más al suelo, de que cada vez el man se veía más comprometido, más emproblemado, y aún así él en su proceder siempre mantuvo como esa cordura para tratar de hacerlo mejor con lo que quería. Y creo que por eso Kafka no deja de ser una referencia fundamental con la cual seguimos identificándonos hoy. Y pues precisamente en eso estamos, ¿no? En este momento yo continúo, pues yo soy historiador, pero continué por una línea de educación donde la discusión común gira alrededor de ese, como esa cantidad de perspectivas que hay que tener en cuenta, todas esas referencias y cómo antes que de pronto negar perspectivas es como abrazar la pluralidad, ¿no? Como tratar de entender todo lo que implica la realidad y hasta dejar de entender, no comprender muchas cosas, pero pasar por esa aceptación que me parece fundamental y que es más, y que cada vez es más complicada también. Carl Rossman se llama el protagonista de esta novela. Sí, pues, Luisa está hablando más que todo de América. Me parece que es porque yo también tengo la sensación que ver esta película es como ver a Kafka en el cine. Entonces, si leen la novela y si han leído otras de Kafka, van a sentir que simplemente se está viendo a Kafka en el cine. Entonces, no me deja de quedar la sensación de que la novela y esta película no son muy distintas. Lo que cambia es que están en un tren, mientras que la novela sucede pues en las calles de New York, pero las interacciones con el tío, con esta mujer con la que se infatúa que lo manipula un poco, ¿sí? Como todas las mujeres que manipulan acá o a los personajes de Kafka, pasa aquí evidentemente. Entonces, especialmente lo que dice Luis, la sensación de agobiarse eh, pues sí, no sé si necesariamente con información, pero con desorientación, porque, por ejemplo, esa escena en la que un tren va para un lado y el otro tren va para el otro, y él se comunica con la chica desde la ventana del tren, y ella le está dando instrucciones de cómo activar una bomba para volar un puente junto con el tren, lo cual es absurdo porque él venía a hacer las cosas mejores. Hay el militar, ese gringo que le ofrece una pistola y él, bien pensante, dice, no, yo armas no manejo, yo soy una persona pacífica, un pacifista o algo así. Y entonces pasó de ser pacifista y conciliador a que va a volar un tren y se deja manipular de esta mujer hasta el punto de hacerlo en la escena más absurda, porque ella está en otro tren casi que también presa de otra gente. O sea, nada lo obliga realmente a hacer eso, excepto que se dejó manipular por una chica y pues vemos ahí el poder femenino, ¿no? Pues cuando hablan de poder femenino, y yo creo que esto lo demuestra muy bien, y esa ansiedad que Kafka demuestra es muy cierta, de cierto modo, dejarse agobiar sí, es parte de la naturaleza un poco. Hablando sobre las referencias, pues está clara la referencia a Kafka y a América. Hay que decir también que Bontier tiene esa predilección, hacer alegorías a obras literarias y a pinturas. Entonces están muy claras las referencias, por ejemplo, a un cuadro famoso de un pintor inglés. El cuadro se llama Ofelia y este cuadro aparece en Melancolia, una de sus películas más famosas. También aparece otra que también utiliza Tarkovsky, que es Los cazadores en la nieve, ¿no? Una famosa pintura de unos cazadores en la nieve de Peter Bruegel. Entonces, él tiene esta predilección por hacer alegorías con obras históricas del arte para poder, digamos, semánticamente mejorar lo que se está contando. También literatura, pues hablamos de Kafka, pero también está La Divina Comedia, ¿no? De Dante en su película más reciente, en La casa que Jack construyó.
Hay una clara alegoría al infierno y a, a los diversos círculos del infierno en esta película. Hay otras referencias a Wagner, a algunas óperas de Wagner, a Thomas Mann, a escritores europeos clásicos, y me parece que es algo que diferencia a von Trier de otros directores contemporáneos, es esa de nuevo alegoría a otras obras de arte, que lo que hace es mejorar y engrandecer la propia narrativa audiovisual, ¿no? Y no, bueno, melancolía, usted sabe que es casi, es exactamente igual que el cuento, creo que se llama El Planeta, The Planet, de H.G. Wells. Es un cuento de, digamos, unas 15 páginas sin personajes. Simplemente es la situación de un planeta que se va a chocar con el planeta Tierra, pero digamos la parte de la catástrofe como tal sí sucede igual que en Melancolía, solo que Melancolía el enfoque son los personajes y no el escenario, pero sí lo veo ahí. Hablabas un poco de la familia, ¿no? Y de la mujer y de la familia. Yo creo que Luis también nos podría complementar en cierto sentido desde su formación en historia sobre específicamente la época que aloja o acoge la historia, ¿no? Ese justo 1945, después del suicidio de Hitler y la caída, ¿no? La famosa caída del nazismo y lo que vino después, que fue quizá en cuestión de horror eh, muy alto, como no se esperaba, ¿no? Los aliados empezaron a cometer crímenes de lesa humanidad. Los soviéticos, es famoso el hecho de que los soviéticos que entraban por el este empezaran a violar mujeres alemanas y por el oeste los ingleses, los franceses y los alemanes también empezaron con estos juicios militares sin posibilidad de defensa tanto a los exnazis como a la población y se habla de la culpa colectiva, ¿no? De la culpa colectiva alemana. Creo que en la película, si no estoy mal, mencionan un porcentaje, ¿no? De las personas que estaban a favor del nazismo incluso después de la guerra. Entonces se habla de la culpa colectiva alemana y cómo era posible que ellos alojaran ese horror que se llamó el nazismo. Y me parece interesante que esa familia simboliza eso, ¿no? A través de grandes actores como Catarina, la actriz que hace de Catarina, y el hermano, que quizá no participa mucho, pero es un famoso actor alemán que acabó de morir, Udo Kier, que actúa también o actúa para Lars von Trier en otras películas. Son grandes actores alemanes. Y me parece que simboliza eso, ¿no? Es el padre, el dueño de Centropa, la empresa de trenes, que colaboró con el nazismo y en cuyos vagones se transportaba como animales a los judíos a los campos de concentración y que después intenta hacer las paces con los americanos y decir, no, no, no pasó nada, sigamos trabajando por el futuro de Alemania. Sin embargo, Ujú. la culpa no lo deja y se suicida, ¿no? Entonces, quisiera preguntarles cómo ven esta época simbolizada a través de esta familia y de la historia. Sin duda, la historia alemana denota mucho orgullo, digámoslo así, y es de pronto como la sociedad alemana hoy día sigue haciendo parte de su dinámica social, pues esa dicotomía que en su momento durante la Segunda Guerra, pues reflejó lo que fue el nazismo y y pues quienes estaban contra el régimen, todo lo que significa, todo lo que significó ser nazi y cómo esto incluso hoy se ha expresado, se ha seguido como reproduciendo sin que haya tal vez una resolución. Sin embargo, más allá de eso, la sociedad alemana también tiene un sentido em, muy fuerte, es contradictorio también, ¿no? Y es como en aquellos lugares donde, en este caso estamos hablando de un escenario de guerra, tenemos la muerte, pero del otro lado también tenemos todo lo que representa la vida. Y cómo la sociedad alemana, pese a tener de pronto esta contradicción sin resolver en sus raíces, es una sociedad que se ha vuelto un modelo de Europa. Y aquí viene otro asunto y hay que hablar de Europa y es que Europa
siempre ha estado, claro que sí, es de Estados Unidos. Hoy se ve afectado, Europa va a ser el primer afectado. Su principal aliado es Estados Unidos y viceversa. Ellos tienen una relación muy marcada que viene de que se empezó a fundar la contemporaneidad. Estamos hablando del inicio de la Primera Guerra Mundial, de todo el siglo XX. Y pues lo señala ahí el propio director, ¿no? O sea, desde la guerra no acaba de terminar cuando ya está Estados Unidos ahí. Y a lo que dice Luis, hay unas cosas sin resolver, ¿no? De la historia alemana. Eh, entonces, sí, no lo había pensado desde ese punto de vista. La película alude un poco a eso, ¿no? A que eso nunca quedó realmente resuelto porque es como que termina la guerra y simplemente vuelve, la vida continúa, eh, sí, sin haberse tal vez conciliado con esa situación. Y llega a Estados Unidos o los aliados, se forjan estas relaciones de dependencia, no solo entre Alemania y Estados Unidos, sino en toda Europa. Y la película creo que lo hace muy bien, teniendo en cuenta que la película no es tan antigua, es en blanco y negro, tiene escenas de color, que también podemos hablar de eso, del color de la imagen, pero la película tiene, la forma en que es filmada parece que hubiera sido filmada en los años 50, no parece una película del 92, ¿sí? 92, digamos, cuando se estaba filmando, yo qué sé, las películas de David Lynch o, por ejemplo, Twin Peaks. Entonces, la calidad de la imagen, que me hace una película noir, lo hace, le da unas características de que fue filmada hace mucho tiempo. La carencia de luz y cuando aparece el color en la imagen es un color muy sepia, muy de películas filmadas años anteriores, como no sé, los años 60 tal vez. Entonces, todo eso da la impresión de que es una película vieja, pero en realidad es de los 90. Ya tanto la sociedad como el director habían tenido tiempo de reflexionar de qué pasó aquí. Entonces, creo que sí, no es una película que habla solo del pasado, sino de lo que estaba pasando en ese instante, al menos. Hay que decir, con respecto a eso, hay que decir, Juan Manuel, que de la parte técnica, hablando de la puesta técnica en cuestión cinematográfica de Von Trier, como muchas de sus otras obras, es tremendamente original. Lo que mencionaba Juan Manuel acerca del color, se hace de una forma muy inteligente, muy bien trabajada, con personajes que la mitad de la pantalla está en blanco y negro, la otra mitad en color, con un gris o un sepia que contrasta mucho con un rojo sangre. También se trabaja el tema de la proyección, ¿no? Hay proyecciones al fondo de la escena, mientras el personaje está en primer plano y al fondo están los trenes que van hacia Auschwitz o están los atentados que hace la guerrilla nazi después de la guerra, esta guerrilla de Werewolf. Eh, la apuesta cinematográfica es tremenda de Von Trier. Hay que decir también, y lo decía Juan Manuel, que no parece una película de los años 50, así trate de esa época, porque es tremendamente actual en su forma de construirla. Hay que decir que Spielberg admiró mucho Europa. Antes de abordar ese gran proyecto que fue la lista de Schindler, que trata también sobre la Segunda Guerra Mundial, él se inspiró en esta película, le propuso a Von Trier trabajar juntos en una obra en Hollywood. Von Trier dijo que no le interesaba trabajar en Estados Unidos. Creo, si no estoy mal, que Von Trier nunca ha visitado Estados Unidos, ni siquiera cuando hizo la trilogía de Estados Unidos. Él nunca ha ido a Estados Unidos en su Según vida. escuché, Von Trier tiene miedo a viajar en avión y que por Exacto. eso solo ha grabado en Suecia y en Mm, Dinamarca. Pues alguien que exacto. hace una película como Ninfómana, tiene mil temores. O sea, sí, o sea, esas escenas de azote y eso en Ninfómana me parecen de alguien que tiene un poco de temores, incluido viajar en avión. Tiene sentido. Hay algo Eh, muy interesante que comentan sobre los elementos de la película y la trágica historia de Europa y en particular los alemanes, y es ese vagón.
ese vagón de alguna manera es el protagonista también de esa película y es todo lo que representa para lo que fue ese asesinato, ese holocausto en donde a nosotros nos han contado que fueron las cámaras de gas donde murieron muchos judíos y resulta que muchos murieron en esos trenes de chapa, que me parece que todos esos primeros planos y esos enfoques de Bontrier en los detalles de lo que era ese vagón hacían referencia a eso. Eh, pues fue ahí donde murió la gran mayoría sí, de los judíos, pues de esa tragedia, así como en los automóviles, perdón, los camiones que utilizaban para asesinar a los judíos. Entonces había como un tránsito donde los llevaban a los campos de concentración, pero ya cuando llegaban, prácticamente todos estaban muertos y era que le conectaban el carburador a la misma carrocería que estaba completamente cerrada. Bueno, pues solo los alemanes escribieron miles de páginas acerca de cómo especializarse en la acción de la muerte, ¿no? Uno como muy diciente de lo que es la contemporaneidad, de lo que vivimos. Sí, claro, eso, volviendo pues a la parte judía, hay varios elementos específicos del, que hay que observar ahí de los judíos, del judaísmo, que pues pueden ser hasta controversiales. Entonces, digamos que si se pone controversial aquí la charla, pues bueno, es la idea de Matiz, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un personaje judío que Pues llega, más, disculpa, más sí, que hablar de un pueblo como tal, es hablar del ser humano, ¿no? De los millones de muertos que dejó este conflicto, básicamente por alguien que tenía su Napoleón ahí debajo de la piel, ¿no? Reproduciendo el sueño, pues, de todos los grandes, entre comillas, de la historia. sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver el suicidio del padre de Catherine, de esta mujer. Si se recuerdan, hay un judío que llega y él básicamente lo utilizan, ¿sí? Creo que el que lo utiliza en principio es el general estadounidense para que firme unos documentos diciendo que él no, que el padre de Catherine, el dueño de la empresa Centropa de los ferrocarriles, no fue buena persona con los judíos, ¿sí? Un poco como pasa con la lista de Schindler, ¿sí? Él colaboró con los judíos. En realidad no es así, el tipo sí era pues bien nazi, digamos. Y lo que sucede ahí es que este judío que aparece ahí es Lars von Trier, ¿no? Es el director que aparece ahí actuando. Hay que decir que concuerdo totalmente con Luis, estamos analizando Europa y tiene lugar en cierto periodo específico de la historia, pero habla de la humanidad entera, ¿no? Y la historia de la humanidad es una historia de horror, tristemente, pero así es y sigue siendo, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en ese personaje, el que habla Juan Manuel, el dueño de Centropa, que colaboró con los nazis y que era claramente un nazi que compartía la ideología de los nazis, pues me hace pensar mucho en los colaboradores contemporáneos de los genocidios de ahora, hablando, por ejemplo, de la invasión rusa a Ucrania, hablando obviamente del genocidio contra el pueblo palestino, el régimen islámico en Irán. Siempre va a haber colaboradores. El régimen y el gobierno pueden tener su mecanismo y el monopolio de las armas. Sin embargo, no lograrían hacer lo que hacen si no hubiese una colaboración de la sociedad civil, especialmente de los empresarios y de los que tienen el poder económico. Entonces, ¿cómo vivir con esa carga del horror, ¿no? En la película el personaje no lo logra, a pesar de que ya legalmente se había exculpado. Su carga es mucha y decide quitarse la vida, creo que valientemente. ¿Qué harían o qué harán los colaboracionistas de los genocidios contemporáneos, ¿no? ¿Cómo vivirán con esa carga día a día de
venderle armas a Israel o venderle armas a Rusia o venderle armas al régimen de Irán o a todas las tiranías que existen en el mundo. ¿Cómo vivir con esa carga? ¿Cómo vender armas? ¿Cómo justificar la muerte de otro ser humano? Bueno, me gustaría retomar lo que es Kafka y su gran influencia y su gran, ¿no? Este retrato que él logra poner en páginas y páginas de lo que es el espíritu humano en la actualidad, en la contemporaneidad. Me llamó mucho la atención mirando un poquito sobre el escritor, la influencia que ha tenido sobre Samuel Beckett, todo lo que lo influenció Kierkegaard en su escritura. Y, y me gustaría pensar, me gusta pensar mucho y esto es lo que me gusta de leer a Kafka en la forma en la que, pese a esa carencia como permanente en la que se encuentra el ser humano, hay una recurrencia y como una energía vital que lo conecta con ese hacer algo para para reivindicar su vida y me parece que siempre sus personajes tienen como unos principios y me llama mucho la atención, me pareció muy fuerte la última escena, la de la muerte de Leo en Europa, donde la imagen busca como transmitir esa agonía, creo que lo logra, pero hay algo demasiado reivindicativo y es ver ese rostro que muere en sus principios y cómo pese a que cada vez había una aplastante realidad que lo envolvía, no dejó hasta el último aliento de tomar decisiones. También quiero volver a esa parte de ese final. Bueno, spoiler, ya que no importa. Una vez por ahí nos criticaron de que hicimos un spoiler en un episodio. Entonces, lo que digo, cuando se hace un spoiler, lo que digo es lo que importa es el viaje, es la narrativa, cómo se cuenta la historia y no en qué termina. Entonces, preocuparse por el final de una película es porque no la están disfrutando, o una novela o lo que sea. Entonces, bueno, el punto es esa forma en que él se ahoga y atrapado en ese vagón, como dice Luis, es totalmente kafkiano, es la concreción de no poder escapar de la realidad y un poco de no poder escapar de la burocracia, porque creo que también es algo que logra bien la película, es mostrar un poco eh, la, la absurda burocracia alemana, tal vez, ¿sí? Según entiendo, hoy día en Alemania aún usan, firman documentos a mano y envían fax y ya no usan correo en las oficinas del gobierno todavía porque, pues, por cuestiones burocráticas. Entonces, Así es, en y la eso les película está impidiendo mucho el crecimiento. sí, exacto, sí, ni siquiera en Latinoamérica se ve eso. Es decir, adaptarse a lo que está requiriendo la realidad. Exacto. Y en un punto de la película, a él le ponen a marcar con una tiza una línea blanca en los zapatos que él limpia de la gente de los vagones, de los pasajeros. Y él dice, pero yo, ¿por qué voy a poner una raya blanca? No, pues para mostrar que está limpio. Y si le pongo la raya blanca y no limpia, entonces que no, es parte, hay que hacerlo, ¿no? Así funciona la burocracia. No importa si Así sirve o no, hay es. que hacerlo. Entonces, ese es el primer momento de agobio. Yo noté ahí. Lo de los zapatos es cuando ya él empieza a sentirse ya agobiado este personaje. De ahí en adelante, pues las conspiraciones en las que termina metido y la imposibilidad de eso, de salir, lo cual para mí explica muy bien unos conceptos de Freud que, bueno, en un rato puedo hablar de ellos, pero creo que esta película describe bien un poco lo que hablaría Freud cuando habla de qué son los sueños. Pero bueno, en un rato lo digo. No sé si Juan Carlos iba a decir algo al respecto de esto. Me parece que ese tren que atraviesa ese puente es una metáfora clara de Europa y cómo Europa igual se iba a caer al abismo y que la intervención gringa
no iba a hacer ningún bien, no iba a lograr evitarlo, por más que el personaje que protagoniza la película lo quisiera hacer, igual iba a estallar la bomba, sea porque ellos la iban a estallar o porque la intervención de este gringo lo iba a permitir. Entonces me parece que ese tren simboliza precisamente esa caída de Europa y llegó a Estados Unidos a tratar de salvar supuestamente a, a Alemania que caía en ese abismo y terminó fue por, bueno, digamos, juzgando lo que les mencionaba ahora, el tema de estas ejecuciones extrajudiciales. Hay una muy buena película italiana que se llama Malena con la bella Mónica Bellucci, donde ella protagoniza a una mujer a la que acusan de haber tenido relaciones sexuales con los fascistas de Mussolini y la tratan de la peor forma, violaciones, malos tratos. Entonces, esto es para simbolizar que, digamos, Estados Unidos llegaba con supuestamente las mejores intenciones a evitar una caída que ya iba a suceder de todas maneras. Ese tren que atravesaba el puente iba a estallar de todas maneras y no había nada que hacer, era irreversible, era cuestión de los europeos y Estados Unidos, como siempre, y las grandes potencias pretenden llevar sus valores socioculturales a otros países, pretendiendo que los copien, ¿no? Y no, no es así que funciona la humanidad. Ahora volviendo digamos, invirtiendo la lectura y volviendo a Kafka y América, yo me preguntaba, em, ¿eso es todo lo que cuesta adaptarse para un inmigrante hoy? ¿Eso es todo lo que cuesta para adaptarse un inmigrante hoy que llega a Estados Unidos? Sí, sí, sí. Sí, la novela como tal sí se trata de la migración, ¿no? A diferencia de esta, además que es el viaje inverso y llega a la tierra de la Estatua de la Libertad, ¿no? Y es peculiar que él llega a la Estatua de la Libertad y la Estatua de la Libertad tiene una espada en la mano, señal de que estamos totalmente en el territorio de los sueños también, ¿no? Porque Ah, nunca fue, y yo creo que eso es lo más interesante de cómo él, pese a eso, logra Kafka a través de América, logra como transmitir esa cotidianidad de lo que significa vivir en Nueva York, en este caso, ¿no? La novela ocurre en Nueva York, él llega en un primer momento de la historia, transcurre en los puertos de Nueva York, y cómo se ve esto, pues sí, abocado a ser parte de esto. Venga, espérenme un momento. no, bueno, bien. Sí, sí, no, no había pensado en eso y claro, la novela de Kafka es sobre la migración y las dificultades de tener que ir de un trabajo en otro, malos trabajos. Por eso resulta involucrado como con la gente de un circo rarísimo inclusive. O sea, ya es cuando la novela empieza a fragmentarse porque es una novela inconclusa como todas las de Kafka, pero pues sí, hay que tener eso. Además que todo es gigante. Creo que eso sí lo dibuja bien, ¿no? Él tiene un tío y el tío tiene como ¿cómo se llama? Un escritorio con 1000 botones y que él no entiende cómo funciona, además que es grande. Todo creo que le parece grande, teniendo en cuenta que Kafka nunca fue a Estados Unidos y y que pues tampoco había mucha información como ahora, pues fotografías y eso. Entonces, sí, todo ese viaje a Estados Unidos es ficcionado, ¿no? Sí existe una relación muy directa con ese retrato de mostrarnos como ese primer impulso que va logrando el trabajo a partir de hacerlo parte del espíritu de una nación. Es decir, de alguna manera por primera vez estamos asistiendo a la oficialización del trabajo frente a una esclavitud recurrente donde pues básicamente no existían contratos laborales, nada de eso, y Estados Unidos es también de alguna manera como representar eso, y no precisamente hay una regulación.
A mí me queda la impresión, y estamos hablando eso, lo estamos ubicando en la década de los 20, ¿no? Del siglo XX. Me da la impresión de que está muy marcado y sigue hoy ese espíritu de que entre yo más trabaje, más considerado voy a ser, más renombre voy a tener, entonces debo trabajar un montón. Y de alguna manera lo veía como, pues para el personaje de Kafka, él lo proponía así directamente. Y en otro sentido, este, pues esta situación. Eso que dice Luis es, no sé si han leído Capitalismo Realista de Mark Fisher. Él se refiere a Kafka como el primer escritor de ficción, sí, que describe la esencia del capitalismo contemporáneo y él da el ejemplo del call center, ¿no? Entonces lo que dice es que, ¿qué pasa con el call center? Que se llama centro, sí, call center, pero en realidad no hay un centro de mando. Usted llama y dice, páseme a su gerente, pero el gerente tiene otro que está superior y así, y en realidad nadie es responsable de la queja que usted tiene, lo cual él dice, pues es muy kafkiano y dice, por eso Kafka es de los primeros en demostrar eso de usted recurre a una entidad y va a otra entidad y nunca llega, que obviamente en esta novela de América pasa lo mismo, es como para saltar de una entidad a otra, del tío a un trabajo a otro y así sucesivamente. Entonces, un poco, un poco de sí, la esencia también burocrática del capital, o algo así lo podríamos llamar. Por Eso esto es. mismo, a lo largo de la historia de Kafka, el personaje en un momento muy fuerte de la novela decide continuar como sirviente de Brunelda y estos dos personajes súper caóticos, ¿no? Oiga, y usted lo mencionó y sabe que la parte del circo de Oklahoma, esa parte, pues sí, totalmente desconectada de la historia, pues sí, ya había un cansancio frente a esta situación, pero lo había considerado una oportunidad. Sin embargo, como que termina saliendo este escenario que es bien confuso, porque hay todo un tema aquí con los nombramientos y los nuevos empleos Es un final feliz. que llama mucho la atención, pero creo que la intención de Kafka era tratar de reivindicar al personaje más allá de que no seguía de estar muy perdido. Esa A situación diferencia lo de, metía en un escenario mucho más caótico, incluso que el que hasta ahora había arrastrado. Oiga, esa escena o esas escenas en esa casa con el par de compinches de la Marchi, Robinson y Bronelda, con todo ese montón de cosas, Dios mío, qué caos absurdo. Sin embargo, el circo no deja de presentarle otro reto con muchas cosas, muchos estímulos, muchas distracciones y pues por tanto requiriéndole más de él, ¿no? Yo creo que lo iba a reivindicar, pensaría. sí, que, o sea, Una lectura bastante optimista a diferencia de América. de las novelas de Kafka de ahí en adelante, esta es optimista por ese final circense. Lástima que no quede completa, pero sí, es más optimista que las Yo demás y creo que se lo iba a reivindica. extender un montón, pero creo que buscaba reivindicarlo. Ajá, sí, exacto, también lo observé. Ahora, pues ya creo que podemos ir cerrando. Sí quería terminar con la cuestión onírica otra vez y lo que mencioné hace un rato de por qué siento que esta es una película muy freudiana y es porque si leemos a la interpretación de los sueños de Freud, él habla de qué características existen en los sueños y que porque todos, pues que él identifica, que él descubre, sí, yo creo que Freud descubre porque nadie había descrito eso antes de Freud de esa manera,
Entonces, una de las características que él hace es que los sueños manejan la distorsión, ¿sí? La distorsión más evidente es la de los rostros, ¿no? Digamos que si uno sueña con alguien, normalmente ese alguien tiene una mezcla, una combinación de varios rostros de seres, de otros seres conocidos, ¿no? Entonces, esa sería la más clara, pero Freud habla también de que normalmente en los sueños estamos en un escenario y si se torna en un sueño muy largo y entramos a otro escenario, ese escenario repite el mismo sueño, pero desde otro punto de vista. Entonces lo que dice Freud es que no es que estemos soñando un nuevo sueño y que mágicamente terminó la narrativa que estábamos construyendo a partir de los sueños, sino que simplemente lo estamos viendo la situación desde otro punto de vista. En la película, no sé si se fijaron de eso, todo el tiempo él está en el tren y de repente resulta en una casa. Después resulta en un campo donde ahí están enterrando personas, algo así. Después resulta abren una puerta y resulta en un sótano haciendo el amor en un tren de maqueta. Entonces son como formas de entender la situación de la posguerra a través de esos diferentes escenarios. Entonces esa es la mejor explicación de lo que trata de decir Freud cuando él dice que entrar a un nuevo escenario implica no que el sueño sea, la narrativa del sueño se haya fragmentado, sino que la estamos viendo desde otra perspectiva. Yo, yo creo que está clara la referencia al psicoanálisis y el arrojo al subconsciente en la película desde el ingreso. Ahora, yo no considero que sea un sueño, yo considero que es una terapia de hipnosis, ¿no? Es un episodio hipnótico, no de un personaje específicamente, sino la sociedad De nosotros viendo la estadounidense y película. europea. Entonces, lo que hay es lo que hace Bontier es poner en el diván a la sociedad gringa y a la sociedad europea y decir, bueno, vamos a atravesar de nuevo lo que fue el año 1945, la llegada de los gringos en masa a intentar gobernar Alemania. Y no por nada el personaje principal de la película tiene como cargo ser un auxiliar de tren, ¿no? Un azafato de tren en lo que se llama un sleeper train, ¿no? Juan Manuel, en inglés. En Es la un tren película, pues es que yo donde hay- me la vi con unos subtítulos en portugués, pero decían algo así, no, te había un nombre ahí, no sé, son trenes que tienen camas, ¿no? Entonces atraviesan algo de Europa campo. de noche, exacto. Entonces son coche-cama, sí, exactamente, coche-cama. Y ya nos está dando a entender Von Trier que todo tiene que ver algo con un estado de la conciencia diferente. Sí considero que es una referencia clara a ese subconsciente de Europa que, como decíamos antes, quedó guardado, se hizo cierre y nunca hubo una terapia realmente, una sanación. Simplemente lo que pasa ahora en Alemania es que tú no puedes mostrar ningún símbolo nazi, esto automáticamente te lleva a la cárcel, no puedes hacer ninguna referencia a nada que tenga que ver con esto, pero aún así existen en Alemania todavía muchos actos de antisemitismo y de odio contra los musulmanes. Entonces siguen presentándose este tipo de situaciones, pero en cuestión del nazismo ellos pretendieron hacer borrón y cuenta nueva. Luis creo que nos puede decir más, ya que él fue a Alemania. Pero sí, me parece que lo que dice Juan Manuel es muy cierto con respecto a lo freudiano que tiene la película. Sí, que la hipnosis ya está desprestigiada, ¿no? Y una vez me intentaron hacer una, pero pésima, le metieron como una vaina muy hippie. Pero esta película sí alcancé a entrar en trance. Como en la segunda round de hipnosis me estaba metiendo yo y me tocó como levantarme porque ya estaba entrando ahí no sé, me estaba dejando influenciar ya por esa voz. Entonces sí, está bien hecha esa hipnosis de la película. Hay que verla bajo la influencia de pronto de un cacao sabanero, de otro tipo de árboles que entren en la ensoñación. Bueno, Von Trier no deja de ser un director bastante complejo, a mi parecer. Ver la obra de Von Trier ha sido un poquito complicado. Y de hecho recuerdo que en su momento ver Europa me costó un poco, pero pues ya teniendo como más elementos por ahí, me ha parecido bien interesante tratar de entender el tema del contexto
y cómo ante todo hay un personaje que actúa desde lo que tiene y no deja de perder ese espíritu idealista que realmente es el que más cuesta. Yo creo que la fácil es la de Bontrier. Me parece que los dramas, las tragedias de Bontrier, pues resultan en esos desenlaces y por eso cuesta, pero también creo hoy que esto es lo más fácil y es precisamente lo que rescato yo de la escritura de Kafka, como Kafka, pese a todo este caos, no deja hasta el último momento de mostrarnos que el ser humano no pierde su iniciativa y no pierde como esa búsqueda de lo que es vivir. Sí, 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 sí. Cabe notar ahí que el escritor, el escritor es el director, Von Trier fue vetado creo que de Cannes, del festival, pues porque hizo algún comentario sobre el nazismo, sí. Creo que, no sé si fue sobre esta película, Y pero el Bontrier básicamente, con el tema este de Me Too también se vio bastante afectado, ¿no? O sea, mantiene sí, toda la actitud sí, que él hace algún de comentario y en pasarse parte bastante. porque él descubre que su padre no era su padre, sino que su padre era, él dice es que, que él descubre que su padre era un alemán, y al decir alemán como que alude a que alemán significa que era un nazi o algo así, no sé cómo es la cuestión ahí, pero Oiga, pero es eh, un espíritu europeo. Digamos que los alemanes se pusieron la camiseta como en el sentido de que los que hay que señalar son ellos. Pero en últimas, Europa tiene mucho que resolver ese tema de identidad y diversidad que hace parte de su propia historia. Y ese es como el escenario en el que nos encontramos hoy, que lo podemos rastrear desde los romanos, prácticamente. Y pues alrededor del mundo las expresiones de odio son lo más común, ¿no? sí, creo que sí, el man hace algún comentario odioso también. Sí, no sé si Juan Carlos sepa qué pasó ahí. Sí, no, él está cancelado por varios lados. Primero por lo Por que todo mencionaba. lado. Pues Björk, la cantante y Claro, actriz que actuó en el Bailarina en la el man Oscuridad, como salió que la acusándolo. tocaba. Pues dice que sí, que había malos tratos, que hacía comentarios con el productor Le sobre hizo las ella, propuestas. hizo las propuestas indecentes. Y esto del nazismo no fue por esta película, Juan Manuel, fue por otra, creo que fue Dogville a inicios del año 2000 y él en una rueda de prensa presentando la película dijo, bueno, en realidad, y lo dijo en broma, ¿no? Dijo, en realidad yo soy un nazi y lo vetaron de Cannes y no ha vuelto a Cannes desde ese año. No, terrible, es que eso no se dice. O igual lo tienen que volver a traer, pues al Oiga, y man. nada que ver con Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard era un monje. O sea, yo entendí que Bontrier leyó en su momento a Kierkegaard y tuvo cierta influencia, pero pues la llevó al otro extremo de alguna manera. Kierkegaard era un monje y claro, su punto culminante era bastante, pues yo lo planteo desde la aceptación, pero pues ¿quién hace el trabajo, ¿no? De aceptar que como la tragedia de la experiencia de vida, la experiencia vital. Sí. ¿Qué dice ahí? Persona no. Ah, sí, él dice que él es una persona no grata. Es lo que Y esto dicen. fue, sí, él hizo unos comentarios nazis y volvió en realidad, sí No, volvió pues a... los daneses se creen intocables. Sí, sí. Ahora, yo intuyo por lo que dice Luis que está de acuerdo con el hecho de que se prohíba cualquier mención a los nazis en Alemania, ¿no? Cualquier Ujú, muestra Pues de la... no hasta ese punto. Yo lo que creo es que no ha habido como una asimilación frente a esa ujú. tragedia. Y claro, pues imagínense, ni los colombianos que tenemos este karma social tan fuerte,
nos vemos ante ese escenario tan sangriento. Somos una réplica de lo que sucedió en Alemania y usted puede sentir de alguna manera que la historia que se cuentan pasa por omitirla, pero pues eso es engañoso. La Sí, sí, historia en estas condiciones no está para omitirse porque se pretende generar un reemplazo frente a una historia que es irrevocable, ¿sí? Que hay que aprender a aceptar. Creo que esa es como la palabra clave. Que de alguna manera en nuestra vida cotidiana, y viene la conexión con Kafka, es lo que representa nuestra idea de la vida, ¿no? De esta experiencia vital que queremos convertir en vida. entonces nos vemos próximamente. Esperemos que Luis caiga desde Arauca para otro episodio. O si algo, nos vemos en persona. Muchas gracias por todo, me alegra mucho vernos y sí, claro, nos vemos próximamente en directo. De una. Bueno, adiós. Nos vemos para el próximo episodio. Este es El Matiz. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook.